leemos Marcos, capítulo 1, versículo 1. Segundo, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el desierto, en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Así que con la ayuda de estos versículos tan conocidos y tan leídos, vamos a ver esta mañana 3 fases para que tú y yo asfaltemos el camino a nuestro Rey, para que preparemos el camino del Rey de Reyes. Y como hemos visto, en primer lugar, en el versículo 4 vamos a ver que es necesario e imprescindible la proclamación. ¿La proclamación qué? La predicación del Evangelio. En segundo lugar, versículo 5, veremos cómo es necesario y imprescindible la confesión por parte del súbdito del rey y la obediencia. Confesión y obediencia. Y en tercer lugar veremos que es necesaria la humillación del siervo del rey y que este siervo del rey, al mismo tiempo, versículos del 6 al 8, exalte a su rey. Exaltar a tu rey. Estas 3 cosas son necesarias para preparar el camino de tu rey, que no es otro que el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Pero este pasaje comienza con 2 versículos, los versículos 2 y 3, en los que nos habla de una profecía. Una profecía. Marcos toma la profecía, la pone en boca de Isaías, pero aquí en estos 2 versículos hay 2 profecías juntas. Una es la de Malaquías, en el versículo 2, Malaquías 3:1, y luego tenemos la de Isaías 40:3, y de ambas hace una profecía. Voz del que clama, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y hermanos, aquí lo que estos 2 versículos nos está dando a entender, a nosotros a lo mejor estos 2 versículos nos pueden parecer un poco más distintos o interpretarlos de otra manera, pero aquí lo que Marcos está dibujando con esta profecía es ese desfile real, como el que hizo Trajano a la entrada triunfal de Roma. Ese desfile real, como igual que Trajano a la entrada en Roma hubo mucha preparación para conseguir entrar de esa manera tan triunfal en Roma, aquí nos está dando la misma imagen. Los hebreos que estaban recibiendo, los judíos que estaban recibiendo esas profecías, también eran conscientes de esas entradas triunfales. Pero eso hace mucho tiempo. ¿Sabéis lo que hace falta preparar para que entre un dignatario en una ciudad? Un dignatario, un político de renombre, un jefe de Estado. ¿Sabéis lo que hace falta, lo que lleva de preparación por delante? ¿Habéis visto cuando preparan el desfile de las Fuerzas Armadas? Durante unos días previos está la policía registrando alcantarillas. Y luego, cuando llega el momento, sueldan las alcantarillas al suelo y cierran las papeleras y las sueldan para que nadie pueda introducir ningún artefacto. Y luego vemos esos cosas, como en las películas, el coche del presidente de Estados Unidos, esos grandes monovolúmenes cargados de agentes secretos, y cómo en nuestra misma imagen, cuando va el rey a visitar alguna ciudad, y cómo la gente se pone alrededor de la calle a aplaudir y a vitorear. Esa es la imagen que estaba dando
Isaías y Malaquías a través de estos versículos. Esa es la imagen que tenían los romanos que estaban recibiendo este evangelio cuando estaban leyendo estos versículos, y esta es la imagen que tenemos nosotros también cuando viene un gran dignatario. Atención, los preparativos, alguien muy importante va a entrar. Y es importante que el Antiguo Testamento, cuando se lea a la luz del Nuevo Testamento, lo leamos, pero al mismo tiempo entendamos que en el Antiguo Testamento, cuando se pronunciaron estas palabras, los judíos estaban teniendo muy claro que ellos estaban en la deportación y que algún día vendría el Señor y capacitaría al pueblo para volver a entrar en el templo y adorarle. Pero Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, toma estos versículos y hace una nueva lectura y la interpretación de aquellos versículos que son mesiánicos. Así que, por amor al tiempo, no vamos a leer los versículos de Isaías y de Malaquías, pero os invito en casa a que toméis una libretita, apuntéis esos versículos, Malaquías 3.1, Isaías 43, y luego comparéis con vuestro Evangelio de Marcos y veáis las sutiles diferencias que se dan en esos versículos. Porque Marcos lo que está diciendo es: el que habla es Dios y envía a su mensajero, o enviaría a su mensajero. En este caso el mensajero enviado es Juan. Y Juan iba a preparar las sendas delante del enviado. En este caso iba a ser delante de Dios, delante de Jesús. Y él iba a preparar el camino de Jesús, e iba a estar delante del rostro de Jesús. Juan no está diciendo otra cosa que la profecía del Antiguo Testamento está teniendo su cumplimiento en ese momento. ¿Os imagináis que esas profecías seamos testigos del cumplimiento de alguna profecía? A lo mejor no somos conscientes de que se están cumpliendo todavía las profecías del Señor. Pero Juan estaba diciéndole al pueblo: estas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en mí, el mensajero, que soy el precursor, el que va delante de su faz, de la faz de Cristo. Salvando las distancias con la profecía mesiánica, os voy a hacer una pregunta. ¿Os imagináis que las fuerzas de seguridad del Estado fueran capaces de profetizar, o si permitís, de predecir delitos futuros, y prediciendo esos delitos futuros fueran capaces de evitarlos? ¿Os imagináis que la policía pudiera hacer eso? Bueno, pues os tengo que decir que esto no es ciencia ficción. No se trata de ciencia ficción. Existen ya empresas y universidades que están desarrollando programas informáticos que, basándose en la inteligencia artificial, son capaces de conseguirlo. Y no es ciencia ficción. Estos programas se llaman programas de detección de crímenes, que lo que hacen es recopilar y analizar datos sobre crímenes pasados en ciertos lugares, y con esos datos crean un algoritmo, eso es la inteligencia artificial, y lo que consigue es predecir dónde y cuándo es muy, muy, muy posible que pueda ocurrir otro crimen. De manera que hay cuerpos de seguridad del Estado en muchos países que ya los están utilizando. Hay retractores de esto. Hay quien dice que fallan mucho, hay quien dice que están interfiriendo en la privacidad de las personas. Bueno, pero el caso es que se están utilizando ya. Se están utilizando. Hermanos, las profecías que aquí recogió Marcos estaban predichas entre 400 y 700 años antes de ese momento en el que estaban ocurriendo. Este pasaje que estamos estudiando hoy nos habla
de que esas profecías estaban teniendo lugar en ese momento. Y te hago la pregunta, ¿crees en las profecías de la Biblia? ¿Crees en las profecías de la Biblia? ¿Que tuvieron cumplimiento y que siguen teniendo cumplimiento y que han de tener cumplimiento todas y cada una de ellas en el futuro? A la luz de lo que nos confirma este pasaje, este texto y muchos otros en la Biblia, creo que es para que diéramos un alto en nuestro camino, nos dé que pensar y sobre todo que dejemos de ignorar los avisos y las advertencias que hacen las Escrituras al respecto. Porque los programas de detección de crímenes o de predicción de crímenes sí pueden, está reconocido que no son infalibles, pueden tener fallos, pero las profecías de la Biblia no tienen fallo alguno. Y esto debería de ser lo suficiente para que por lo menos pienses y medites si es que no te tienes que preparar también para el encuentro del Rey de Reyes. Si es que estos versículos no nos están invitando 2000 años más tarde a nosotros a que estemos preparando también el camino para recibir al Rey de Reyes. Así que vayamos con la primera fase para preparar este asfalto al Rey de Reyes. La primera fase es la proclamación del Evangelio. Dice el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba o proclamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto era el mensaje que estaba dando Juan en ese momento y es la primera fase. Es imprescindible. Tenemos que estar expuestos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su revelación. Porque es su voluntad revelada. No hay otra. ¿O cómo vamos a pensar que vamos a llegar al conocimiento de la verdad si no es escuchando la verdad? Por muchas cosas bonitas que nos digan, por muchas cosas bonitas que nos hagan, si no escuchamos la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que esa es la primera fase. Pero claro, leemos, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y es posible que nos tengamos que hacer algunas preguntas respecto a este pasaje. ¿El bautismo salva? No digo que nosotros con cierto conocimiento que ya podemos tener, aunque sea un poquito de la Biblia, podamos tener la respuesta, pero imaginaos, esto lo está leyendo alguien que no cree en Cristo. Y dice, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y se puede preguntar, como nosotros en otro tiempo creíamos, los que venimos del entorno cultural, católico, romano, ¿el bautismo salva? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿El rito del bautismo en sí mismo opera algún tipo de purificación y efecto vivificador en la persona que lo recibe, según la Iglesia de Roma? Y esa purificación y efecto vivificador de la persona que lo recibe está tomado directamente del catecismo romano. ¿Hay algún componente místico en esta operación de bajar al agua y subir del agua que pueda hacer en nosotros un cambio? Pues, a fin de evitar una incorrecta interpretación de la Escritura, es necesario que nos acerquemos a la cultura de los lectores originales, que en este caso eran los romanos, que ellos sí estaban muy familiarizados con los rituales de agua. Porque estos rituales de agua que hace 2000 años eran muy normales, para nosotros nos pueden resultar por lo menos confusos al leer la Biblia. Entonces, ¿qué significado, qué simbolismo tenían estos rituales en aquella época? Pues mirad, en la antigüedad, egipcios, mesopotámicos, los hititas que vivían en la actual Turquía, e incluso los hebreos, utilizaban agua en los rituales sagrados de purificación.
Si nos vamos a los libros de Números, ahí vemos muchos lavamientos y muchas maneras de purificar al sacerdote, de purificar los utensilios. En el Nuevo Testamento, esta influencia se mantenía en las religiones de la época, la religión grecorromana. Y dirás, ¿y cómo se mantenía este tipo de cosas? Pues os invito a pasear por la calle Balcones Azules, ahí en el Molinete de Cartagena, y ver, ahí hay un templito romano, que se puede ver desde la calle, y ese templo romano está dedicado a la diosa Isis, que era una diosa egipcia, según la mitología, la que dio lugar al nacimiento del río Nilo con sus lágrimas. Pero ese templo es muy curioso porque debajo del templo hay 4 aljibes de agua. Ahí había agua. De hecho, cuando lo excavaron tuvieron que bombear el agua que se había quedado en los aljibes para poderlos estudiar mejor. Es que ese templo estaba relacionado con estos rituales de agua que os estoy hablando. Y de manera que se purificaba el agua que se bebía en Cartagena paseando a la imagen que había dentro de ese templo. Y había otros muchos rituales de este tipo. Y eso lo tenemos aquí en Cartagena. Pues de la misma manera, los judíos en aquel tiempo utilizaban estos rituales. Los judíos ortodoxos, basados en la tradición de los ancianos, hacían baños ceremoniales para los iniciados. ¿Quién eran los iniciados? Pues los gentiles que se convertían al judaísmo. Y entonces ellos disponían de grandes pilas, grandes estanques, para bautizar, para sumergir a los iniciados. Así que si eras hombre o mujer pagano y te convertías al cristianismo, al judaísmo, una manera de decir yo me purifico y acepto las doctrinas judías era bajando esas aguas. En Jerusalén se han encontrado en barrios de gente pudiente que dentro de las casas tenían también esas piscinas y luego, si os acordáis, los que habéis ido allá, en el Qumran, hay también un yacimiento, junto a las cuevas del Qumran, donde los esenios, que escribieron los rollos del Mar Muerto, también tenían en ese sitio donde ellos habitaban grandes pilas, estanques, donde ellos se sumergían y hacían estos lavamientos de purificación. Os invito a leer capítulo 7. Marcos 7, versículos del 1 al 4, donde vemos que esto era algo normal entre los judíos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¡Qué empanada! No hacían nada si no era con un lavamiento. Hermanos, en ese contexto es donde está Juan predicando. Pero entonces, ¿a quiénes y por qué se bautizaban? Pues era, como os he dicho, el baño ceremonial o bautismo, en griego baptisma, que quiere decir inmersión total, para los hombres y las mujeres que eran judíos conversos. Además, a los hombres, lógicamente, se les añadía el rito de la circuncisión. Y de esta manera, a través de este baño público, ellos manifestaban de forma pública que eliminaban su impureza interior. No es que les limpiaba el agua, es que ellos, por medio de ese baño, de una manera pública estaban diciendo, yo por dentro he sido lavado, ahora soy un judío converso sincero. Fijaos, había algunos judíos tradicionales tan meticulosos que decían que si en el momento de ese bautismo al que bajaba al agua le quedaba una hebra de alubia en el diente, no era una inmersión total y el bautismo quedaba invalidado. ¿Hasta qué punto estaban extrayendo del simbolismo al ritual? De esta manera,
tenemos que decir que aquí Juan lo que está predicando es el bautismo de arrepentimiento. No es solo un acto, sino que en ese acto lleva incluido el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Pues aquí el original quiere decir, con la palabra arrepentimiento, cambio de mentalidad, lo cual resulta en un cambio de estilo de vida. El que bajaba al agua no solo estaba diciendo que sinceramente era purificado, se había convertido al judaísmo. Es que luego, en ese arrepentimiento, tenía que demostrar en su vida que realmente lo había hecho. Es lo que leemos en Hechos, capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente, está hablando Pablo, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen, bautismo de arrepentimiento, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, y ahora dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese bautismo estaba demostrando externamente lo que internamente se había producido y tenía que demostrar una nueva vida. Esto sigue siendo igual ahora, ¿eh? Para los creyentes, también. Nuestra vida nueva no puede ser como la vida pasada. Y si no, tenemos que hacer un serio examen de conciencia para evaluar qué está ocurriendo que no ocurre nada en nuestra vida. Además, no tenemos que pensar que con esto de la hebra de aluvia, no vamos a pensar en que Juan estaba bautizando ahí a multitud de personas desnudas. El bautismo de Juan le dio otro aspecto a ese bautismo, porque Juan no estaba haciendo el mismo ritual que estaban haciendo los judíos en aquella época. No era solo el bautismo para los gentiles conversos. Ese bautismo lo estaba predicando a los mismos judíos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque era el bautismo de arrepentimiento, de ese cambio de vida, de esa metanoia, para todos. Gentiles, pero sobre todo él estaba predicando a judíos de Judea, que ellos también se tenían que arrepentir. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que muchos judíos se excusaban. De alguna manera, los creyentes también, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, podemos tener una excusa para no hacer lo que la palabra de Dios dice. Y muchos más los que no son creyentes. Siempre hay una excusa. Pero fijaos lo que les decía Juan en Lucas, en este pasaje paralelo, capítulo 3, los versículos del 7 al 8. Lucas 3, del 7 al 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! Vaya palabra. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El bautismo de arrepentimiento quería decir que la persona manifestaba externamente lo que había ocurrido en su interior. Es la persona que cambia de mentalidad y gira 180 grados. Antes iba para allá, ahora tengo que ir para allá. Es la persona, como encontramos en el Evangelio de Mateo, aquel joven que su padre le dice: ve a trabajar a la viña. Y él dice: no quiero. ¿Pero qué nos dice el texto? Que el joven, después, arrepentido, fue. Ese es el arrepentimiento que estaba predicando Juan. Lo que antes hacías mal, ya no lo haces mal. Ahora tienes que hacer justo lo contrario, hacerlo bien. ¿Eres de los que piensan que la predicación del Evangelio no va contigo? ¿De quién eres hijo? Si no eres hijo de Abraham, ¿de quién eres hijo para que este mensaje, estos versículos, no sean relevantes para ti? Hay quien puede decir: soy ateo, soy agnóstico,
Soy bueno. ¿Nos suenan, verdad, esas respuestas? Ya tengo religión y estoy a gusto. Yo soy creyente de hueso amarillo, como decía Gonzalo, de generaciones, mis padres. Pues tengo que decirte una cosa, a la luz de estos versículos, esa no es la respuesta correcta. Porque la predicación del Evangelio, Juan la hacía para todos, porque era necesario que todos los que le escucharan prepararan el camino. Y el camino era el bautismo de arrepentimiento. Y es un poquito más adelante, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Desde luego la predicación de Juan era popular y multitudinaria. En él, como nos dicen otros textos en el Evangelio, se reconocía que era un profeta. En Juan se reconocía que era un profeta, que provocó controversias. Pero tú eres el Cristo, no eres el Cristo, eres el profeta, ¿tú quién eres? También hemos de decir que a pesar de las controversias, a pesar del reconocimiento que tenían de él como profeta, la predicación de Juan, sobre todo, y así tiene que ser la nuestra, debe de ser y era una predicación valiente y que ante todo denuncia el pecado. La predicación para el bautismo de arrepentimiento tiene que denunciar el pecado. Qué feo suena eso que me digas pecador. Yo prefiero una predicación que diga, Jesús te ama y quiere hacerte feliz. Sí, pero no. Primero tiene que decirte que eres un pecador, que somos pecadores, que con el pecado no podemos presentarnos delante de Dios porque Él es santo y justo. Y Juan era un hombre valiente que predicó con valentía, no sé si con descaro, pero fijaos lo que leemos en Mateo capítulo 14, los versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían a Juan por profeta. Esto es lo que ocurrió, que la predicación genuina, descarada de Juan, diciendo a cada uno lo que es, a él le provocó la muerte. Pero así es como se prepara el camino. Esa es la primera fase del asfaltado, la predicación del Evangelio. Seamos expuestos a la predicación del Evangelio para que nuestros corazones se compunjan, se arrepientan, cambien de vida. Eso es preparar el camino. Si no te afecta porque crees que tú ya estás preparado para estas cosas, pero no estás preparado por medio del Evangelio, hay un grave problema. Porque sé que es controvertido predicar el Evangelio. Es controvertido predicar este tipo de evangelio, un evangelio sin tapujos. Y cabe preguntarnos, y en estos tiempos que corren, con tanto fanatismo, ¿es conveniente predicar este evangelio que denuncia el pecado? ¿Podría afectar la popularidad de la Iglesia, o si somos más santos, de incluso del evangelio en general? Vamos, que piensen que el cristianismo es una religión que ama al hombre y Cristo que es tan bueno. Resulta que si predicamos pecado, ¿esto puede perjudicar la predicación del Evangelio? ¿Puede hacernos menos populares en esta iglesia? ¿Puede hacer menos popular abrir la Biblia? ¿Puede que la gente salga de estampida pensando en que cómo le vas a predicar el pecado? ¿Qué peligro puedo incluso correr yo si lo hago? Juan lo hizo y era consciente del peligro, y nosotros tenemos que ser conscientes del peligro. Juan le llevó la muerte, a nosotros nos puede llevar donde el Señor diga, donde Él permita, no nos va a llevar a ningún sitio que Él no tenga ya preestablecido. Pero lo que sí tenemos que hacer es predicar este evangelio de arrepentimiento. Así que con esta información en mente,
El siguiente versículo nos va a dar las implicaciones que para las personas que escuchan este evangelio de denuncia del pecado y de arrepentimiento va a tener. El versículo 5 nos dice que eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y salían a él toda la provincia, hemos leído, y toda Jerusalén. Bueno, ¿es que se arrepintió todo el mundo? Aquí nos dice que toda Jerusalén y toda la provincia. Conversiones en masa. Bueno, cuando leemos, tenemos que leer un poco también sabiendo que hay figuras literarias. Y aquí es una manera de hacer una hipérbole para el escritor indicar que no fue el 100% de toda la población, sino que mucha gente reaccionó con espíritu de piedad, confesando sus pecados. Y esto es lo que nos tiene que quitar el temor de que si predicamos duro, se nos va a ir la gente. Más duro que predicó Juan, y la gente reaccionaba, porque es necesario que el pecador reaccione. Así que no tengamos temor. No se va a ir nadie que no se tendría que ir. Pero van a venir los que sí tienen que venir al arrepentimiento. No nos dé temor. ¿Y qué hacían? Confesaban sus pecados al bajar a las aguas. Aquí el verbo confesar en el original transmite la idea no solo de admitir los pecados, sino además que esa persona que estaba admitiendo los pecados tenía el deseo de restituir en la medida de lo posible lo agraviado, al agraviado. Esto es lo que encontramos, esa disposición que tuvo Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, el versículo 8, leámoslo. Lucas 19:8 dijo entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado, que lo sabía, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y por medio de esta confesión, Zaqueo no solo estaba admitiendo que había robado, sino que en la medida de lo posible, otra vez, ese cambio de 180 grados, lo iba a devolver con creces. Ese es el arrepentimiento, y esa es la confesión y la obediencia a Dios. La confesión que se enseña en este verso va más allá de pronunciar unas palabras compungidas, ¡ay, qué pena que lo he hecho yo! O un mero propósito, sí, a partir de mañana empezamos a preparar para las comidas de Navidad que no vayamos muy fuertes. Va más allá de unas palabras compungidas o de un mero propósito o de una promesa que luego no cumplimos. La confesión no es una oración breve o un acto de penitencia puntual y una vez que lo he hecho, sigo mi vida. La confesión que nos enseña aquí estos versículos nos evidencian, como hemos visto antes con el arrepentimiento, un cambio real interior y complementa el significado que hemos visto de arrepentimiento como un giro de 180 grados. Lo confieso y además lo demuestro. Se tiene que mostrar ese cambio de una manera visible. Hermanos, esta iglesia tenemos que mostrar de una manera visible a los demás ese cambio que realmente se ha producido en nuestro interior, si realmente se ha producido. Porque la finalidad no es otra que la de perdón de pecados. Perdón de pecados. Hemos leído que el bautismo era de arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra perdón, en este contexto, en el contexto de la Biblia, tiene un doble efecto sobre la persona que es perdonada. Tiene un doble efecto. Por un lado, el perdón tiene un efecto de despido, de alejamiento. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, entre esas muchas normas que da Dios a su pueblo, había una que era
la del sacerdote que confesaba los pecados del pueblo sobre la cabeza de una vaca y luego alguien cogía esa vaca, la sacaba al desierto lejos, lejos del campamento y ahí esa vaca que llevaba los pecados simbólicamente del pueblo quedaba abandonada, simbolizando que Dios cuando perdona deja lejos nuestro pecado. Leemos en el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es la primera implicación de la palabra perdón en nuestra vida, alejamiento. Y cabe que te preguntes, ¿y si Dios ha alejado el pecado de mí? ¿Por qué flirteo? ¿Por qué me arrimo tanto al pecado? Si Dios ha alejado el pecado, ¿por qué nos arrimamos al pecado? Y alguien puede decir, es que soy muy viejo para cambiar. Es que mi carne es débil, ya lo dice el apóstol. O como decía, no sé, aquellos que a lo mejor os podáis acordar de, no lo sé, de una serie antigua que daba por México y yo creo que por toda Hispanoamérica, El Chavo del Ocho, que al final decía, ay, lo siento, es que no pude evitarlo. Siempre me metía la pata el muchacho, tenía esa excusa, no pude evitarlo. Bueno, pues si eres creyente, el no pude evitarlo no es excusa porque eso no está en la Biblia. Si somos creyentes, claro que se puede evitar. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el contexto está hablando libres del pecado. Libres del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ese sentido, los que hemos creído en Cristo, somos libres del pecado. Otra cosa es que no seas creyente en Cristo. Y entonces, claro que no te puedes sacudir de la esclavitud del pecado. ¿Sabes por qué? Porque eres esclavo del pecado. No hay otra. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Porque hoy es día en el que te puedes arrepentir. Y el Señor te salvará y te librará y dejará lejos el pecado. ¿Cuál es el último agravio que te han hecho y todavía te duele? Y nos podemos pensar aquí en el entorno de la iglesia. No por despertar ascuas que estaban ahí medio apagadas y esta mañana las quiero encender. Pero ¿cuál es el último agravio que te pudimos hacer y que todavía te duele? Y ahora piensa en qué agravio te hicieron hace años y del cual ya no te acuerdas. Porque si te acuerdas, es mala señal, todavía te duele. Y cuando hayamos pensado en esto, piensa en qué agravios le hemos hecho a Dios Todopoderoso y Él los ha alejado. Y no solo los ha alejado, sino como leemos en Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios se olvida de los pecados que perdona. Si realmente nuestro arrepentimiento es genuino y hemos confesado nuestros pecados, o si todavía no te has arrepentido y no has confesado tus pecados, hoy es día de buenas noticias, porque aún estamos a tiempo de hacerlo. Hemos visto la primera capa, predicación, proclamación del Evangelio. La segunda capa, que es la confesión, el arrepentimiento, sin el cual nadie verá a Dios. ¿Y cuál es la tercera capa?
Cuando uno está ya preparando el terreno para recibir al Rey de Reyes, pues la tercera capa es, por un lado, la humillación del súbdito. Tenemos que humillarnos y, por otro lado, exaltar al Rey. Versículos del 6 al 8. Porque cada uno tiene que estar en su lugar, tú en el tuyo y Cristo en el suyo. Y no podemos ocupar el sitio de Cristo. Porque Él no va a ocupar el nuestro, ya lo ocupó una vez. Él ya lo ocupó una vez, no va a ocupar el nuestro. Pero nosotros sí podemos ser tentados a ocupar el suyo. El versículo 6 nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. En primer lugar vemos a Juan, el heraldo, que cabe preguntarnos, ¿y por qué estaba vestido de esa guisa? ¿Sabéis que hay tantos profetas de estos iluminados que se visten y se dejan el cabello largo y las barbas y llevan una túnica? Dicen, estos que van disfrazados de Cristo, ¿pero dónde han visto a Cristo para ir de esa facha y luego hablar cosas? ¿Es que acaso Juan se vestía de esa manera para dar la nota? ¿Por qué Juan iba vestido? En el libro de Reyes nos dice que hay alguien que iba vestido de esa manera, y es el profeta Elías. De alguna manera, sí, Juan era el último profeta, como dijo el Señor, y este profeta llevaba aspecto de profeta. ¿Pero por qué los profetas iban de esa guisa? ¿Para separarse del pueblo que iban vestidos de otra manera? No, es que este hombre vivía conforme a su llamado. Su llamado fue predicar en el desierto. Entonces, ¿por qué iba vestido así? Pues toma ya, porque era la mejor ropa para vivir en el desierto. Pelo de camello, un uniforme resistente para los rigores del desierto. De mañana hace sol, el pelo de camello te protege. Por la noche hace frío, el pelo de camello te protege. Es barato, había mucho, y luego se ponía un cinto pues para caminar cómodo. No es que quisiera hacer diferencia entre los príncipes y entre la gente del pueblo y los esclavos. Iba vestido conforme a lo que su ministerio le estaba pidiendo, y su ministerio era estar en el desierto, llevaba un uniforme para trabajar en el desierto. Y luego comía pues lo que había en el desierto. Langostas, si nos dijeran que comía langostinos y cigalas, a lo mejor nos molestaría menos, pero bueno, según dicen los expertos, más o menos es lo mismo, unos en el mar y otros en el campo. Yo de todas maneras no lo voy a probar. Pero comía langostas y miel silvestre, comía, pues, como dicen los expertos, proteína y un alimento energético, porque eran duros los rigores de ese lugar. Y de esa misma manera el Señor está enseñándonos que Juan estaba adaptado ¿a qué? Al ministerio en el que él estaba trabajando. ¿A qué ministerio nos llama el Señor en nuestra vida? Tenemos nuestras responsabilidades, eso sí, pero como Juan, que no se nos vaya la cabeza a otras cosas que tener claro el ministerio al que nos ha llamado el Señor. Porque hay veces que por las cosas se nos puede perder, que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y Juan nos da el ejemplo de estar preparado al estilo de vida al que Dios te ha llamado. Porque de Juan se prende de todo menos ser o tener deseo de notoriedad. El Señor Jesús dijo que era el último profeta. El mismísimo Señor Jesús lo exaltó y dio testimonio de ser el último profeta. La gente lo reconoció como profeta, pero lo que el testimonio de Juan rezuma, sobre todo, es una vida práctica, completamente adaptada a su entorno y al propósito con el que fue llamado. Y por tanto, esa era su vestimenta y esa era su dieta. Pero después de ser un hombre, como hemos leído en este versículo, que se adapta al propósito de la vida al que ha sido llamada, es un hombre que se humilla ante el Rey, se humilla a sí mismo. Como dicen los versículos 7 y 8, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar. He encorvado la correa de su calzado.
Es interesante fijarnos porque hasta ese mismo momento, Juan no sabía quién era el Mesías. Él sabía que estaba siendo enviado a predicar del Mesías, pero él no sabe todavía quién es el Mesías. ¿Ahí eso de dónde lo sacas? Pues de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús, el siguiente día es el día después a esta predicación que estamos hoy viendo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En ese momento se estaba Juan dando cuenta que este es el del que yo dije: «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era yo primero que yo». Y yo no le conocía. Hasta ese momento no le fue revelado que su primo segundo era el Mesías, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sabes una cosa? Igualmente, el Jesús histórico que conoces, el Jesús que ignoras o el Jesús que admiras, debe ser reconocido en tu corazón. Y para ser reconocido en tu corazón, para que la fe alumbre en tu corazón para reconocer a Cristo, solo es a través de la palabra predicada, la palabra escrita, la palabra de Dios. Y en este caso, por eso estamos estudiando el Evangelio de Marcos, para que nuestra iglesia redescubra al Cristo. Y si no eres creyente, para que descubras y reconozcas a Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios. Por otra parte, Juan, claro que tenía claro cuál era su propósito. Pero recordad, el siervo se humilla. El siervo se humilla. ¿Cómo se humilla? Pues, ¿qué es lo que decía Juan? Es necesario, dice en el Evangelio de Juan, que él crezca y que yo mengüe. Aquí no se trata de permitir que tu vida se te suba a tu cabeza. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues diciendo que soy joven y tengo libertad, o tengo un buen trabajo y tiempo libre para disfrutarlo. Y se te suben todas esas cosas a la cabeza y te olvidas que la prioridad es Cristo. Oye, ¿y al que no le viene la vida de frente? Claro que también nos puede afectar negativamente la vida. Soy ya mayor, tengo enfermedades y achaques, tengo un mal trabajo, poco tiempo, montañas de facturas, números rojos en la cuenta. ¿Quién puede ser en estas circunstancias? Bastante tengo yo con sobrevivir día a día. La vida no se nos puede subir a la cabeza, porque hemos de tener claro que en cualquier circunstancia es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. A Él sea la gloria. Porque si somos de Cristo, como dice Corintios, no tenemos por qué gloriarnos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y en otra parte de la Epístola a los Corintios le tenía que recordar a los corintios: aquellos que sois libres, libres. Los que sois esclavos, si podéis procurar libraros, libraros. Pero recordad que tanto unos como otros, ¿qué sois? Esclavos de Cristo. Esto lo tenía muy claro el apóstol Juan. Por eso, en la humillación del heraldo de Juan el Bautista, en su humillación, estamos terminando, él exalta al Rey. En la preparación de ese camino, una vez que hemos asfaltado con la predicación y hemos vuelto a asfaltar con el arrepentimiento y la confesión, y estamos asfaltando ahora con la humillación, que sepamos quiénes somos realmente nosotros. No nos tenemos que olvidar que el Rey de Reyes está para ser exaltado. En la predicación de ese camino, Juan predicó para denunciar el pecado y sacudir conciencias.
pero él solo podía bautizar externamente. Nos dice Juan que una vez que él se ha humillado, él está para decir: ojo, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo. Y ese que viene, Juan ilustra la exaltación del Rey de Reyes. ¿Sabéis cómo la exalta? Con su humillación. El que viene, no soy digno ni de agachado desatar la correa de su calzado. Esa es la manera que tiene de exaltar al Rey, humillándose más. ¿Por qué decía que no era digno de desatar la correa del calzado? Nosotros, a las personas que queremos ayudar cuando no pueden atarse el cordón, es fácil que le echamos una mano, ¿verdad? Pero en aquella época era diferente, porque solo los esclavos eran los que ataban y desataban las sandalias. Solo los esclavos lavaban y secaban los pies. Juan era el mayor de los profetas. ¿Recordáis el pasaje del lavatorio de pies del Señor? Cuando Él se agacha, empieza a lavar los pies. Y Pedro dice: jamás me lavarán los pies. ¿Sabéis qué pasaba ahí? En aquella época, el maestro no elegía a los discípulos. Los discípulos elegían al maestro del que querían aprender. Y el discípulo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su maestro, cualquier cosa. Podríamos decir: amo tanto a mi jefe que si me dice ve y tráeme un café, ¡bum!, salían a tomar el café. Ve a mi mujer a Mercadona y llévale las bolsas, ¡bum!, y salía volando. Oye, ve y límpiame los zapatos. No, eso no. Para eso están los esclavos. Así que el tema del contacto de los zapatos, eso el discípulo podía hacer cualquier cosa por su maestro, pero nunca le iba a atar y desatar ni a lavar los pies. Por eso el Señor otra vez nos enseña cuál debe ser nuestra posición en la vida. Y Él les enseñó, y por eso Pedro dijo: de ninguna manera te lavaré los pies, pero el Señor tuvo que decirle: ya lo creo que sí, que vas a tener que lavar los pies a muchos, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi siervo. Porque, hermanos, somos esclavos del Rey de Reyes. Y para que Él sea exaltado, nosotros tenemos que ser más y más humillados. ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué feo es eso! Pues es la única manera de que preparemos el camino correctamente. Porque así, solo así, es que este pasaje nos enseña cómo se prepara el camino del Rey de Reyes. Pero no el del Rey de Reyes, de otro, el camino de tu Rey. Como decíamos la otra semana, lo quieras o no lo quieras aceptar. Lo quieras aceptar hoy por las buenas o en la eternidad o en el juicio a las bravas. Lo quieras o no lo quieras aceptar. Es tu Rey y así es como se prepara el camino de tu Rey. En el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vendría ese bautismo del Espíritu Santo. Tendremos tiempo de indagar más en ello. Pero esa es la posibilidad que nos da el Rey de Reyes para que no solo estemos preparando el camino del Rey, sino que además Él habite en nosotros. Terminamos ya, no sé si puedes poner la última imagen. El mejor recorrido de una calzada romana, como la que tenéis ahí, es el que se ha hecho durante siglos. Así que muchas carreteras actuales, como la que tenéis ahí, están sobre los antiguos trazados romanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuál era el mejor recorrido desde antiguo. Eran lo suficientemente inteligentes para decir: por aquí es el mejor camino. De hecho, la red actual de autopistas en España unen las antiguas ciudades romanas por los mismos caminos que se unían antiguamente. Y por ese motivo muchas calzadas romanas se han perdido para siempre porque están debajo de kilómetros y kilómetros de carreteras. Por ejemplo, la ruta que unía Zaragoza y Mérida coincide en varios tramos con la A2, autovía que sale de Madrid hacia Barcelona, pasando por Zaragoza, y la A5, que es la autovía que une Madrid con Extremadura. Pues hay varios kilómetros, varios tramos que están sobre la calzada romana original. Hermanos, de la misma manera, hoy
hemos visto cómo asfaltar perfectamente el camino de tu Rey. Consta de proclamación del Evangelio, consta de arrepentimiento y confesión del siervo, y consta de la humillación del siervo y de la exaltación del Rey. ¿Estás dispuesto a trabajar en esta carretera, en tu vida, para aceptar al Rey, para recibir al Rey? Pues queridos hermanos, que Dios nos bendiga, amigo, que Dios te bendiga, que bendiga el mensaje de su palabra en esta mañana, y que por su misericordia opere gracia para salvación y santificación de su pueblo, y solo y únicamente para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por el amor que nos tuviste y de tal manera que entregaste a tu Hijo para la salvación de nuestros pecados. Te ruego, Señor, que la predicación de tu palabra, esta reunión que hemos tenido de comunión, de adoración, sirva para trabajar en los corazones de cada uno de nosotros, para salvación y santificación, Señor. Que de los que hay aquí no se pierda ninguno, sea joven, sea adulto, sea anciano. Que de los que hay aquí no se pierda ninguno, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.